al final de conflictos muy duros, ¿no? Hay muchos compañeros en territorios más en el campo, lo que ellos dicen, si ya no hay un Estado que garantice la seguridad para ecuatorianos, ecuatorianas, haremos con nuestras propias manos. Más bien yo hago un llamado para que trate el gobierno ecuatoriano, ya deje de estar, mientras él está en Europa por ahí recorriendo para pedir auxilio sobre la seguridad. Usted vieron el asalto de las armas en el cuartel Modelo. El problema no resuelve si trae las armas y otra vez pone guardado por ahí y finalmente se llevan para hacer otra actividad. Terrible, terrible la gobernanza del señor Lasso. No está, tiene una capacidad muy reducida para gobernar y eso es una desconfianza que hace. Bueno, yo haría esta primera parte así, pero un poco profundizar sobre el objetivo de nuestra lucha, de nuestra agricultura. Querida compañera, compañeros, efectivamente, digamos, no hay gobernabilidad en la política agraria. Al contrario, nos sigue dando puñaladas al pueblo ecuatoriano y a los pequeños y medianos productores, en especial a nuestros compañeros productores de leche. Si usted... Así es, mi querido Romelio, y justamente vamos a conversar y a partir nuestra entrevista con ese tema. Se ha evidenciado más que nunca el incremento de varios productos de primera necesidad. Y en el agro ustedes más que nadie evidencian esta situación. ¿Qué decir al respecto? Cuando a esto también le sumamos que prácticamente el gobierno actual ha cumplido un año de su gestión. Sí, pues ya casi falta una semanita para el 24 de mayo. Y claro, cuando uno se revisa todo el recorrido de los 12 meses, efectivamente, desde el primer día de inicio de gobernabilidad de Lasso, se olvidó del pueblo ecuatoriano que le dieron el voto, pero también de ecuatorianos, ecuatorianas que no dieron el voto, pero tenemos el derecho de estar viviendo en este país. Por lo tanto, cuando alguien llega a gobernar, tiene que mirar de los 17,5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que estamos aquí. Pero desgraciadamente usted miró efectivamente todo el recorrido de este año. Se ha incrementado los precios que vienen importados desde afuera o que industrializaron, que procesaron, esos sí han incrementado inclusive en la parte de productos de alimentación, de productos de primera necesidad, pero como también los productos, insumos para producir alimentos en el campo. Usted ha visto un litro de aceite de $3, ahora 6. La fundita de aceite que antes valía 90 centavitos subió a $1, hoy en día a $2.50. Efectivamente, toda esa estructura financiera que hoy ha incrementado, la gran pregunta de dónde sacamos esa plata para abastecer nuestra canasta básica, y eso ya es insoportable. Pero si tú das la vuelta al otro lado, o sea, efectivamente nuestros productos siguen estando sin un precio de sustentación de toda la producción que hacemos en agricultura campesina. Y no voy a hablar solamente de la leche. En casos de la leche lo que hace es simplemente regalar 15 centavos más. Hoy en día $1.05 esa funda de leche que se encuentra en Supermaxi. Pero vayan a ver en las comunidades de Palo Blanco, en la comunidad de Carchi, en el Cantón Mira, el precio de la leche sigue estando a 25 centavos. O bajen a la provincia de Chimborazo, en todos los cantones donde están evidentemente zonas ganaderas, efectivamente no ha subido a los precios de 20, 25, de acuerdo a la vía como están en esas condiciones. El quien compra la leche también hace esas valoraciones de esas vías. Pero más allá de eso, también lo que queremos ver, la urea
La urea que antes valía $20, hoy en día están en los $65. Los productos de otros fertilizantes, igual un 150% de incremento. Pero efectivamente lo que vemos es que para nosotros no ha habido ninguna garantía. Y eso queremos decir a la opinión pública, siendo nosotros como población del campo, pueblos, nacionalidades, montubios, afroecuatorianos, nosotros producimos alimento para las grandes ciudades. Y esto evidencia de lo que hicimos en el año del COVID, con todos estos problemas que nos pusieron el miedo todo, pero de cualquier forma el país nunca sufrió ni un día de tener cualquier cosita para hacer la gastronomía, para hacer la alimentación diariamente en cada una de las familias. Entonces, de manera que nosotros vamos tomando una direccionalidad de profundo rechazo primeramente al gobierno ecuatoriano por todas estas viacrucis que hemos pasado, pero la atención del gobierno no ha habido hasta estos últimos minutos, antes que está haciendo la entrevista, pero efectivamente tampoco vemos que en un próximo vaya más, va a resolver esto, simplemente está marcado al agronegocio, a llenarse los bolsillos los grupos de poderes, el pueblo ecuatoriano estará en hambre, miseria y pobreza. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, bienvenido a Plataforma al Aire también. Es un problema grave cómo se ha ido, bueno, la subida justamente de los precios, cómo ha ido escalando este incremento. Se ha ido sintiendo, yo creo que en todos los productos, la leche, el aceite, las verduras. Entonces vamos sintiendo ese incremento. ¿Por qué? En muchos de los casos cuando uno va a hacer compras, pide el dolarito de tomate, el dolarito de cebolla y le dan, obviamente le dan el dolarito, pero si antes digamos nos daban 5 cebollitas por $1, hoy nos dan 4 o 3 cebollitas. Entonces esto también es debido a todo este problema que va afectando a los sectores también y ha llegado y ha golpeado también al sector agrícola justamente con estas medidas. Sí, efectivamente, lo que queremos más bien hacer un llamado a sector de los consumidores. Ojalá avancen llegar a los centros de acopio, en este caso de Quito hablando, usted encuentra los mejores precios y al comparar que usted dice 4 tallitos de cebolla me están dando por $1, antes era 5 o 6 tallitos. Eso, ¿verdad? Eso encuentran en el Supermaxi, que ellos inclusive explotan al trabajador, compran a precio de gallina robada en el campo, pero vienen acá, procesan y ponen en el Supermaxi, obviamente se ganan más del 60% del costo de lo que sufrió ese campesino. Yo digo, les invito a que lleguen al mercado mayorista, en el mercado mayorista encuentras otro rostro, obviamente inclusive que ahí ya ese precio de mercado está pasado por el intermediario. Entonces, unas reflexiones de forma y de fondo, lo que queremos decir, pero nuestra lucha, nuestro trabajo, cada día seguimos produciendo. Mal hecho que inclusive hay varios políticos que empiezan a decir, viene la crisis de la hambruna. Yo diría, en el caso ecuatoriano, no somos, como antes decía, como Venezuela. Nosotros aquí trabajamos las 24 horas del día, producimos alimento y nuestra agricultura, obvio, aunque no haya el apoyo del gobierno, seguimos trabajando en el campo y por eso ha sido un tema central que hay que definir el problema de la tierra, hay que definir el problema del agua, hay que definir el problema de la semilla, hay que ver el mercado que garantice la alimentación de ecuatorianas y ecuatorianos que vivimos tanto en el campo y en la ciudad. Y justamente, Romelio, con esto yo quería también ir a la siguiente pregunta. Ustedes fueron a la Asamblea Nacional hace algunos días atrás a presentar reformas a la ley de tierras. ¿Cuáles son estas reformas que ustedes buscan impulsar? Exactamente, mi querida Patricia.
Realmente han pasado ya algunos añitos de la traición en las épocas de Revolución Ciudadana. El señor Miguel Carvajal, cuando era presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, nosotros, y especialmente mi persona, fui el proponente de la Ley de Tierras por iniciativa popular ciudadana que recoge y en el marco legal ejerce ese derecho a proponer una ley, pero efectivamente el señor Carvajal y ahora no aparece, buscamos en todo lado para que responda por qué no acogió esa ley que fue trabajado por ecuatorianos y ecuatorianas, recogiendo inclusive firmas. Pero en ese sentido hemos vuelto a retomar y aquí hay 5 temas muy cruciales que proponemos en la reforma de la ley de tierras. Uno, hay que poner el límite a la propiedad de la tierra. Hay grandes transnacionales y como también empresarios ecuatorianos que están comprando tierras, acaparando las tierras de campesinos y hay desplazamiento de compañeros del campo a la ciudad. Están migrando, el desempleo. Pero también hemos dicho hay que poner un límite a la propiedad, al minifundio. Usted ha visto si llegamos a la provincia de Tungurahua, ya empieza a haber retazos de la tierra y ya no es el mecanismo que te resuelve para producir alimentos. Significa ya el retrasamiento de la tierra ya no garantiza para hacer un trabajo familiar, para producir alimentos. Entonces también hay que poner el límite al latifundio. Segundo punto duro que hemos planteado en el problema de la tierra es cómo hoy en día ha incrementado los precios de la tierra. Increíble, increíble. Solamente las grandes transnacionales y los empresarios vivarachos que se llevan la plata de los ecuatorianos, solo ellos pueden comprar, pero ninguno de común y corriente, de compañeros, compañeras quienes están colindantes y que quieren comprar por el precio, nos ha llegado un viacrucis y no pueden comprar. Entonces, por lo tanto, aquí se tiene que decir. Entonces, me gustaría saber cómo es que se ha realizado este incremento de las tierras. Vamos poniendo un ejemplo de cómo estaban las tierras anteriormente en sus costos y en la actualidad, cómo varía o cómo se ha incrementado el precio de estas tierras. Vea, solamente si podemos hablar aquí de Quito. Si usted llega a Pifo, anteriormente la hectárea de tierra estaban por los $30,000, hoy en día están por los $120,000 la hectárea de tierra. Entonces ahí está la diferencia, o en la costa ecuatoriana, precisamente en la zona de Rocafuerte, del cantón Rocafuerte, ahí empezaron a entrar los grandes empresarios para producir la pitahaya, donde había agricultura familiar campesina. Precio anterior de la tierra de 20 a 25 mil dólares la hectárea. Hoy en día, 80 a 90 mil dólares la hectárea. ¿Cómo podemos eso nosotros poder comprar? Y nos preguntamos, ¿quién elevó esos precios de la tierra? Efectivamente son los municipios en alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por lo tanto, nosotros aquí planteamos que debe definir para los que quienes vivimos en el campo, producimos alimentos, debe haber una prioridad y debe haber un costo que puedan esos compañeros, compañeras comprar. Y para las transnacionales, tampoco nos cerramos, pero pueden comprar respetando el límite a la propiedad. Será 5 hectáreas, serán 10 hectáreas, no estamos en contra de eso, tengan esa cantidad y siembren, pero no puede ser a costilla de ese, compren millones de hectáreas y finalmente desaparece la población campesina en esos territorios. Entonces, eso, otro tema, ¿sí? Aquí quería preguntar, ¿ha habido algún acercamiento con las autoridades? ¿Han podido ya conversar? ¿Han podido dialogar acerca de estos temas que están afectando justamente al pueblo campesino, a la agricultura, con respecto a las tierras? ¿Han hecho la propuesta ya? Vea, toda la vida hemos hecho y hemos insistido, no solo a este gobierno, pero nadie ha hecho caso. Siempre cualquier autoridad que llega,
tanto en el municipio, tanto que llegan al Ministerio de Agricultura, simplemente lo que obedecen, lo que hicieron los acuerdos en campaña electoral. Ese es el grave problema, primero, y en segundo, digamos, por eso nos vemos obligados de trabajar esta propuesta, esta reforma a la ley, estos temas cruciales, que la Asamblea Nacional nos ayude a dar una garantía y el derecho a la resistencia. Si esa ley avanzaría, estaríamos dando un paso, por lo menos, a hacer respetar sobre todo el desplazamiento de campesinos ya sin tierra que saldrían a la ciudad. Obvio, y luego de ese, digamos también, ¿qué garantías hay para producir alimentos después de 10, 15 años? Porque con esa agricultura del agronegocio, simplemente lo que ellos están hablando de las exportaciones y no garantizar la alimentación para los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Romelio, y bueno, ustedes a estas alturas, luego de haber presentado estas reformas a la ley de tierra, ¿qué esperan de la Asamblea Nacional? Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta, pues, ¿qué decir de la misma Asamblea Nacional cuando ya cumplió un año de gestión? Muy buena pregunta. Primero, cuando llegaron ellos a hacer campaña, nos dijeron que van a hacer algunas leyes al favor del pueblo ecuatoriano. ¿Sí? Y hablo de los 137 asambleístas. Más allá de poder mirar en la hectárea, el árbol de la montaña, ¿no es cierto?, de que quiénes son buenos y quiénes son malos, estamos poniendo en manos de la Asamblea Nacional para ver si se acuerdan de lo que dijeron o finalmente ya se les entró un virus y se fueron hacia el otro lado. O sea, efectivamente también el pueblo ecuatoriano está en esas expectativas y por eso ha sido ya 2 proyectos de ley que hemos enviado a la Asamblea Nacional. El Código Orgánico de Soberanía Alimentaria y la reforma a la ley de tierras y territorios ancestrales. Está por venir, también estamos trabajando la ley de aguas para poner, porque luego de el pronunciamiento de la Corte Constitucional que declara inconstitucionalidad del agua, tenemos nuestro derecho, el derecho al pataleo, de proponer una ley nuestra. Caso contrario, puede provocar retrocesos de lo que teníamos una ley hasta estos momentos. Pero bueno, ¿qué decir al cumplir ya un año la Asamblea Nacional? ¿Cómo la califica usted? ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos 3 años que todavía le falta a esta legislatura? Primero, digamos, según de la imagen que vemos desde afuera, nosotros vemos, y con respeto a las compañeras mujeres, la presidenta de la Asamblea Nacional no tuvo o no tiene un liderazgo para centrar y profundizar y poner en orden a la Asamblea Nacional. Segundo momento, nosotros vemos las disputas al interno de la Asamblea Nacional, que a la final están en expectativas de quiénes son quiénes y se olvidaron de legislar, de hacer leyes a favor del pueblo ecuatoriano. O sea, ahí juegan de por medio los correístas, Pachacuti, la izquierda democrática, creo, Partido Social Cristiano, que efectivamente ya entre ellos mismos finalmente terminan jalándose de las orejas y efectivamente no han avanzado a responder las esperanzas que el pueblo ecuatoriano está pidiendo. Por lo tanto, nosotros dejamos en manos de ellos y las reacciones, las movilizaciones, las resistencias, vamos calentando en cada uno de los territorios. Es decir, con esto, Romelio, ustedes van, no sé, a estar expectantes de lo que pase con la reforma a la ley de tierras que presentaron, pendientes de las decisiones que tome la Asamblea Nacional como tal sobre los proyectos que sigan ustedes presentando, porque dicen que están trabajando en las reformas a la ley de aguas y esperan de la Corte Constitucional. ¿Qué se avisora a futuro por parte, en este caso, de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro? Vea, para nosotros toda la vida, todo el camino ha sido evidentemente muy difícil,
pero lo que queremos hoy en día es ratificar nuestro compromiso de lucha y resistencia. Hay varias iniciativas que efectivamente hasta ahora van en el camino a la luz y ojalá en esta semana se vayan formalizando. Hay varias líneas, por ejemplo, muchos de los compañeros están planteando el tema de la revocatoria del mandato, no solo de Lasso, del Ejecutivo, sino también están planteando del Legislativo, ¿no? Hay otros que plantean, digamos, las jornadas de junio, jornadas fuertes de movilización en el territorio nacional, ¿no? También otros están planteando de que el presidente Lasso estaría llegando el 24 de mayo a dar un informe a la Asamblea Nacional. La gran pregunta es que ¿cuántos asambleístas van a estar escuchando ese mensaje mentiroso de Guillermo Lasso? Efectivamente, lo que se plantea también, ahí todavía no se ha concretado, pero se está planteando en avanzar en una asamblea del pueblo, donde estén jóvenes, donde estén mujeres, donde estén consumidores, donde estén campesinos, donde estén pueblos y nacionalidades, para evaluar lo que está pasando el pueblo ecuatoriano y poner al frente de las mentiras que va a informar el gobierno de Lasso. Bueno, a estar pendientes entonces de lo que dirá el presidente Guillermo Lasso y según lo que se ha podido escuchar el día de hoy, no están conformes con este año que ha estado el presidente en el poder. No se califica como buena, mala, yo creo que está intermedia esta calificación del presidente, mi querido Romelio. O sea, efectivamente hay varios puntos que nos dejan de desconfianza. Como había primero planteado, es el tema de la delincuencia. La inseguridad no es solamente en Guayaquil, está en todo el territorio nacional. El problema de la traición más dura a los lecheros es cuando va a Uruguay, quiere comprar lácteos como si en el pueblo ecuatoriano no hubieran productores de leche, queridas compañeras. Eso es que toda la vida Ecuador ha sido productor de leche y esa es una traición, eso quebraría a las economías de los pequeños y medianos ganaderos. Tercer elemento, la gente, y ahí una cosa de reflexión también, los panaderos empiezan ya a incrementar el precio del pan, obviamente por los conflictos de Rusia y Ucrania. Se dan cuenta, Ecuador fue productor de trigo en las décadas del 40, 50, 60, hasta el año 90, 92. Pero efectivamente, por malas políticas agrarias, efectivamente todos los productores de trigo se quebraron en todo el callejón de la sierra ecuatoriana. Hoy día, para que nuestros amigos produzcan el pan, ya dejen de estar jodiendo o diciendo el pretexto de Rusia. Aquí hay tierra para sembrar trigo y el trigo se cosecha en 4 meses, 5 meses. Imagínense si es que hubiera una rectoría del Ministerio de Agricultura y dijera, señores de la sierra ecuatoriana, a ver, siembren cantidades de trigo y para garantizar y no haya escasez de pan en toda la ciudad. Eso jamás se ha visto. Lo que ha visto y la compañera lo que decía es efectivamente el precio de las hortalizas que hayan incrementado en el Supermaxi es nada más, nada menos de esas hortalizas que están importando desde afuera. Ni siquiera esas hortalizas son producidas de pequeños, medianos productores. Ese es el otro tema. Usted ha visto en el tema de la educación. ¿Cuántos compañeros en la costa ecuatoriana, esos niños campesinos, han tenido que sentarse en un tronquito hoy en día para recibir clases? En un palito. ¡Qué vergüenza para el pueblo ecuatoriano! Pero sí, todo el excedente de la venta petrolera se inflan entre ellos, cómo se llevan la plata. Y hoy en día la famosa venta del Banco del Pacífico para los señores Isaías, cuando en las décadas del 90 sufrimos duro y fuerte para tumbar a Maguad y se llevaron toda la plata, hoy le vuelven a devolver con joyita de oro y hasta con interés. Vergüenza para el país. No podemos soportar estas duras arremetidas del modelo neoliberal y en esa lucha estamos súper claros de continuar en nuestros caminos de lucha y resistencia.
Y me parece muy interesante todo lo que indica Romelio, y ya para ir concluyendo la entrevista, ustedes van a tratar de hacer acercamientos con el nuevo ministro de Agricultura, con el ministro Manzano, justamente para darle a conocer este malestar que ustedes tienen como sector agrícola, como sector campesino. Querida amiga, en todo el territorio nacional, nuestros compañeros han llegado al Ministerio de Agricultura, a las direcciones provinciales, con varias cosas. No necesariamente necesita que otra vez enviemos a ellos. Ellos saben cuando llegan a ser autoridades en qué trinchera están llegando y cuál es el punto estratégico de resolver. Pero desgraciadamente no hay voluntad política por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si el presidente tiene oídos sordos, peor sus mandantes están haciendo otra cosa, llenándose los bolsillos para el agronegocio, y mientras tanto nuestra agricultura es el abandono. Por lo tanto, nosotros esperamos a que llegue el 25, el 24 será el informe a la nación y el 25 tomaremos nuestras acciones profundas, y estamos en esa línea trabajando con todas las organizaciones de la Coordinadora Campesina y también llamando a todos los sectores, a maestros. Y a propósito, mi solidaridad con los maestros que están en huelga de hambre frente a la Corte Constitucional. Pobres maestros, yo admiro de esa lucha. Conocemos como padres de familia, y también cuando fui niño, cómo me habían educado, en qué condiciones nos educaron. Es un enorme sacrificio de los compañeros maestros, y por eso me uno a esa solidaridad, y ese camino hago un llamado para construir un frente antineoliberal de lucha y resistencia en el Estado ecuatoriano. Perfecto, mi querido Romelio, nos quedamos con eso, ¿no? Para ver qué pasa el próximo 25 cuando ustedes se reúnan, y entenderíamos, pues van a tomar decisiones respecto a la posición y acciones por parte del gobierno nacional. Así es, queridas compañeras, pueblo ecuatoriano, no estamos estas expresiones expresando ni de revanchismo, ni tal vez por disputa política, o porque ya están a puertas de un escenario electoral. Para nada, para nada. Ustedes han visto la triste realidad, vías incomunicadas para sacar nuestros productos. Usted ha visto el incremento de pasajes, cómo se viene dándose tanto a nivel provincial, a nivel urbano. Ustedes han visto cómo nuestras compañeras mujeres han tenido que alargar más tiempo, horas de trabajo, pero sin duda muchos de ellas sin empleo, y la mendicidad en las calles, cómo la gente con sus niños y niñas en las esquinas empiezan a pedir los centavos para sobrevivencia de ellos. No es una cosa de capricho, ninguna cosa, eso quiero aclarar, es de corazón de lo que vivimos. Muchísimas gracias a ustedes y un enorme abrazo. Perfecto, estas han sido las declaraciones de Romelio Gualán, coordinador nacional de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, a quien le agradecemos por habernos acompañado este día aquí en Plataforma al Aire.